No, bueno, gracias, profe. Recuerden esto, o sea, cuando nos dice a mitad de periodo es porque se mide a mitad de periodo, o sea, en junio, pero todas las tablas ya están organizadas así. O sea, esto es a nivel mundial para tener un modo de calcular. Así que no es que tengo que sacar la cuenta a mitad de periodo cuánto va a haber, sino que ya la tabla está calculada así. Es como una constante que se usa. Por eso les conviene ir haciendo los ejercicios, porque a veces nos vamos encontrando con estas cosas y después no sabemos lo que significa, aunque lo hayamos dicho, pero ¿viste? Eso a veces es mucha información y uno se le escapa. Así que, bien. ¿Alguna otra dificultad encontraron? ¿Todo bien? Mejor, así, cuando hagamos el práctico. Sí. Yo entendí las fórmulas, completé las fórmulas y todo, pero no supe cuáles eran los ejercicios así. Me pedía, ¿no? Donde tú tienes la autoevaluación, me pedía 3 cálculos de natalidad. ¿No? Saco natalidad. Y me pedía 5 de mortalidad y 3 de morbilidad. Entonces, si podemos hacer de natalidad, puedo sacar la natalidad bruta, puedo sacar la fecundidad por edad. Si nosotros miramos en el apunte, ¿cuáles son las fórmulas de la natalidad? ¿Tienen el apunte ahí? Recién nacidos vivos sobre la población por 1000. Esa es la tasa bruta de natalidad, ahí tenemos una. Después tenemos tasa de fecundidad general, también podemos calcular esa. ¿Ya? Entonces nos pedía 3 de natalidad, entonces hacemos tasa de natalidad bruta, tasa de fecundidad general, tasa de fecundidad por edad, podemos hacer de 15 a 24, de 24 a 49. ¿Se entiende ahora? Sí, profe, capaz que los ejercicios estaban en el otro PDF. No, están en el ¿cómo se llama? Están en la UV, la segunda parte. La segunda parte. Pero claro, pero están yo veo las fórmulas ahí nada más. Si querés te mando fotos. Sí. Dale, Agus, porfa. Hay en la autoevaluación, sí. No solo el PDF. Te lo agradezco. Está en el apunte. Es eso lo que tenían que hacer. Bien. Bueno, chicos, vamos a ir viendo lo que tocaría hoy. Yo les había puesto el otro apunte, que es la demografía, que ya estaríamos terminando y cerrando esta parte de la unidad, que la dividí en 3 partes para hacerlo un poco más comprensivo, porque son bastantes datos. Bien, les voy a compartir pantalla. Por favor, díganme después si se ve bien el PowerPoint, de manera que si está claro o no. Profe. ¿Sí? Yo 5:25 voy a buscar a mi nena a la escuela. Apago el micro y la cámara y lo voy a buscar enseguida, ¿bueno? Sí, está bien, chicos. Bien. Entonces, la tercera parte sería demografía. ¿Alguien tiene idea qué significa demografía o a qué se refiere? ¿O la han escuchado hablar? ¿Tienen idea? Seguro que sí. ¿Nada? No, profe. Total silencio. Bueno, vamos a ver. ¿Tiene que ver algo con la población? Sería el estudio de la cantidad de gente en una determinada región.
Bien, bien. O sea, se refiere a las poblaciones, al estudio de las poblaciones, a la colectividad humana, a cómo se distribuyen, cómo viven en las zonas geográficas donde viven, cómo van evolucionando, cómo es su cambio. A esto se refiere, ¿ya? Entonces, es un estudio estadístico de una colectividad humana, que puede ser en un momento determinado o estudiamos toda su evolución, ¿ya? Podemos estudiar la evolución de Europa, del continente europeo, del continente asiático, del continente latinoamericano, de Australia. Ya podemos estudiar por continente, podemos estudiarla solo por regiones, podemos estudiarla solo por países, o podemos estudiar una determinada ciudad dentro del país. Bueno, la demografía esta se basa en las matemáticas, en las estadísticas y en todo lo que nosotros observemos, ¿ya? Y estas ciencias demográficas van a estudiar todos los grandes grupos de personas. ¿Y qué van a estudiar de las personas? Van a estudiar cómo están estructuradas, cuál es su estructura como grupo, dónde emigran, si emigran o no emigran, la mortalidad, la fecundidad, qué tamaño tiene la población y cómo está distribuida. Si emigra por aire, si emigra por tierra, si emigra por mar, si se va dentro del mismo territorio o se va a otro territorio. ¿Se dan cuenta? Todo esto lo estudia la demografía y para eso, ya les decía, se vale de las estadísticas, se vale de las matemáticas y de las observaciones que se hacen. Habíamos dicho, los estudios epidemiológicos, que lo que estudian, ¿no? Van observando, van analizando, van describiendo. Bueno, y esto nos van dando información acerca de cómo se enferman estos pueblos. Pero después vamos observando esto y otras cosas más y vamos viendo que las observaciones, que son empíricas porque las empezamos a ver solo, ¿no? Y no tenemos ningún método científico, pero después esta misma información la podemos procesar y se puede transformar en un elemento de referimiento porque las vamos constatando hipótesis que podemos hacer con las observaciones que hacemos así. Capaz que esta población va a cambiar en tal tiempo, después lo podemos hacer un estudio retrospectivo y mirar y decir, bueno, ¿se cumplió o no se cumplió esta hipótesis? Haciendo así un ejemplo bastante banal, por decirlo así. Bien, la historia de la demografía, tenemos algunos representantes, acá tenemos Silve Haldun, es un historiador, sociólogo, demógrafo, ¿ya? Humanista también, que se considera uno de los padres de la demografía. Y bueno, él empezó a usar datos estadísticos para, en sus estudios y así poder representarlos. Tenemos el inglés John Brown, ¿no? También considerado el primer demógrafo a través de, y además de ser fundador de la bioestadística. Tenemos Thomas Malthus, también considerado otro padre de la demografía moderna. Como ven, hay algunos representantes que han ido dando información, ellos han estudiado, han pensado, por ejemplo, este señor Malthus dice que él hacía una gran advertencia, que así como vamos creciendo tanto, vamos aumentando tanto, el crecimiento de la población, o sea, de la población, superpoblación de la Tierra, ¿no? De la humanidad, va a hacer que falten alimentos ya, y que algunos factores influyan. También influyen las guerras, el hambre, la enfermedad, la anticoncepción. Todas estas cosas van a influir para esta explosión demográfica que se realiza. Bueno, tenemos tipos de demografía. Tenemos la demografía estática, ya que esta estudia las poblaciones humanas en un momento determinado. No es que está en movimiento, va a estudiar la dimensión, el territorio y cómo está estructurada la población, ¿no? Cómo son sus habitantes, según las variables de personas que tengan ahí. Pero es algo que está estático, lo dice el mismo nombre. Así como
podemos decir como definición, que permite el conocimiento de la población en un momento determinado, siendo útil, ¿no?, para todos aquellos estudios que concuerdan con el tiempo, lugar y características de la población. Y estos se valoran cuantitativamente. Vamos a ver, por ejemplo, la estructura de edad, el sexo, qué educación tienen, ¿no?, el nivel cultural, la economía, el lugar de residencia. Después tenemos demografía dinámica, que se refiere a estos estudios que requieren una evolución en el tiempo, o sea, vamos a buscar qué tipo de evolución tiene esta población y qué mecanismos intervienen en ello. O sea, por ejemplo, la entrada, cuántos nacimientos hay, o inmigraciones, o sea, cuántas personas vienen a este lugar, o la salida, cuántas personas mueren, que es un modo de salir, o cuántas emigran. Después tenemos la transición demográfica, y esto se refiere a cómo el paso de un régimen demográfico preindustrial, ¿no?, que viene precedido por alta mortalidad y natalidad, a otro industrial, con un fuerte incremento de la población, y posteriormente el postindustrial. El postindustrial vamos a tener bajas tasas de mortalidad y natalidad. ¿Por qué creen ustedes que va a pasar esto? Lo que puedan pensar. ¿Estás cansado? ¿Cómo? Bueno, me parece que no tenemos buena señal. ¿No hay ninguna referencia o algo que se les ocurra? ¿No? Bien. Chicos, cuando nosotros vamos mejorando nuestro nivel de vida, cuando nosotros, por ejemplo, en la época del siglo pasado, en los primeros del 900, en el 800 y antes de la Revolución Industrial y todo, las condiciones de vida eran muy miserables, ya decimos en Europa, por ejemplo, no eran muy distintas de las que tenemos en los países menos desarrollados, y bueno, no hay un nivel de vida bueno, entonces hay una alta mortalidad por las condiciones de vida, y hay también muchos nacimientos, pero también mueren muchas personas. En cambio, cuando vamos teniendo un nivel de vida mucho mejor, vamos teniendo más recursos, etcétera, va aumentando, ¿no? O sea, va disminuyendo la mortalidad, van naciendo menos hijos, porque se va controlando también los nacimientos, ¿no? Después, por ejemplo, que se empezaron a usar los anticonceptivos y todo este modo de controlar la natalidad, esto fue cambiando, va subiendo el nivel de educación, y esto también va cambiando. Vamos viviendo más, pero también hay menos nacimientos, y esto hace que un poco se produzca este equilibrio. Acá tenemos esta transición demográfica, que es un proceso, ¿no?, que tiene 4 grandes riesgos sociodemográficos. La alta mortalidad, la elevada fecundidad, tiene un acelerado crecimiento demográfico y una estructura etérea joven, ¿ya? Esto es la transición demográfica, o sea, nacen muchos, pero también mueren muchos. ¿Por qué? Bueno, las condiciones de vida no son las mejores, pero también hay un rápido crecimiento demográfico, o sea, aumenta rápidamente la población. Acá tenemos un pequeño gráfico que nos dice cómo era la población, por ejemplo, desde el 10.000 antes de Cristo, miren el crecimiento de la población, muy bajo, y después del 2000, después de Cristo, cómo aumentó, o sea, cómo cambiaron también las condiciones de vida en general, y la explosión demográfica, o sea, aumentó, y hubo un crecimiento demográfico
bastante sostenido. Bueno, la transición demográfica va a tener diferentes fases. Esta transición incipiente, como les decía, alta natalidad y mortalidad, ¿ya? Y el crecimiento va a ser de un 2,5% más o menos, y la estructura por edades va a ser muy joven, o sea, va a haber mucha población joven, y los adultos van a vivir poco, o sea, no, son pocos los que van a llegar a una edad avanzada, ¿no? Esto por las condiciones de vida. Después tenemos una transición moderada, a medida que vamos cambiando, bueno, se va modificando esto. Va a haber alta natalidad todavía, porque van a tener muchos hijos, pero la mortalidad va a ser mucho más moderada. Y así el crecimiento natural siempre es elevado, ¿ya? Pero se van un poco equilibrando. Después tenemos esta plena transición con natalidad moderada y mortalidad moderada baja, lo que determina un crecimiento natural, ¿ya? Moderado. Y la transición avanzada con natalidad y mortalidad baja, lo que se traduce en un crecimiento natural bajo al orden del 1%. Esto lo vamos a entender un poco más adelante cuando veamos un poco la explicación en un videíto. ¿Puede entrar? ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Perdón, profe, disculpe, yo entré tarde y encima la interrumpí, disculpe. Bueno. Bien, la fase de la teoría de la transición demográfica tenemos la primera fase, el antiguo régimen demográfico, la segunda fase, comienzo de la transición, ¿ya? La tercera fase, final de la transición, la cuarta, régimen demográfico moderno, y esta fase de crecimiento cero. Acá tenemos este cuadro que un poco nos explica cómo se mueven. En la primera fase, como ustedes ven, no hay una gran cantidad de personas, la tasa de mortalidad es alta, la tasa de natalidad lo mismo, así es en la primera, en la segunda, ya en la tercera comienza a cambiar, hay un crecimiento natural, en la cuarta y en la quinta, esto va aumentando, pero esto va decreciendo, o sea, la tasa de mortalidad y la tasa de natalidad disminuyen, ¿no? Hay un decrecimiento natural. Aquí tienen un poquito un cuadro para ver esta segunda transición demográfica, lo que nos va dando dos comparaciones. Por ejemplo, tenemos características entre la primera y la segunda. En la primera había un matrimonio muy temprano, en la segunda hay un matrimonio tardío, poca cohabitación, en la segunda hay cohabitación, poco divorcio, acá hay aumento de divorcio, o sea, cómo va cambiando la sociedad. Esto así nos permite ver las comparaciones y ver cómo son los cambios de las sociedades en sí. Bien, la población y la muestra. Cuando hacemos un estudio, lo que hacemos no es tomar toda la población, sino que tomamos una muestra de la población, y estas personas que generalmente identificamos va a ser una parte de toda esa población. En un estudio pueden ser personas determinadas que elegimos, o hacemos esta muestra al azar, ¿no? O aquellas que hemos elegido por tales características. A eso me refiero con la muestra. En una muestra y en un estudio siempre vamos a tener también este error sistemático o sesgo. Eso quiere decir sesgo, que siempre va a haber un error que va a existir. ¿Y por qué puede ser esto? Puede ser por el instrumento que usamos, por una particularidad del operador o del proceso de medición que usamos. Si usamos, por ejemplo, la observación, yo puedo observar de un modo, aunque tengamos un esquema, pero a lo mejor con los ojos de uno de ustedes, no sé, Marcelo, Cecilia, Javier, no, puede tener otra interpretación. Entonces el sesgo es un proceso que en cualquier etapa de una inferencia tiende a producir resultados
que se desvían del estudio, ¿ya? Así que va a ser siempre algo que nos va a llevar al error. Tenemos un sesgo de selección, un sesgo de medición y un sesgo de confusión. Esto es para que lo sepan así a grandes rasgos, no es que vamos a que tengan que saberlo sí o sí, como definición. Bueno, también en un estudio de investigación con seres humanos podemos tener también una muestra al azar, ¿no? Y esto también nos puede dar algún error aleatorio. Bien, hasta acá más o menos se entiende. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Esto un poco son conceptos solo que debemos conocer, saber cuando estamos hablando ¿no? de algunas palabras, por ejemplo, si hablamos de demografía, hablamos de sesgo, o hablamos muestra al azar, ¿qué es lo que significa? ¿Ya? Es importante saber. Bien. Cuando hacemos una muestra al azar, chicos, si pueden silenciar su micrófono, porque así yo no los puedo ver a todos. Si hacemos una muestra al azar, estas van a ser diversas. Por ejemplo, aquí tienen un ejemplo. El Hospital 1 tiene una muestra bastante grande, el Hospital 2 tiene una muestra muy pequeña, el Hospital 3 tiene otra muestra y el Hospital 4 otra muestra. Van variando. Uno tiene más varones, otro tiene solamente 4 o 5 personas, etc. Esto es cuando hacemos al azar y cada uno va a poner una muestra determinada. La superpoblación también es un fenómeno que se produce cuando se eleva la densidad de la población. ¿Ustedes qué piensan? En este tiempo, ¿nosotros tenemos superpoblación? En la humanidad, hablamos de humanidad porque no es solo nuestra nación. ¿Tenemos superpoblación? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? ¿Sí? ¿Y por qué, Agustina? Y porque a mí me parece como que, un ejemplo, ¿no? No sé si estará bien o no, pero hay más gente que casas. Hay mucha gente que vive en las tomas, porque no, o que terrenos, o hay una superpoblación de perros. Hay más perros que gente ya. Bueno, porque no los esterilizan y todo, pero no sé, yo lo veo así. ¿Sí? Y a nivel, No sé. a nivel de humanidad, sí. Puede ¿Y ser sí? también que con el avance de la medicina la gente vive más años. Sí, sí, sí. Puede ser. Pero unas cosas que nos están indicando que hay superpoblación, o al menos que no hemos sabido repartir en modo más equitativo, es, ¿no?, el daño que estamos produciendo en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático es una de las cosas que nos da indicio de que hay una superpoblación. ¿Por qué? Porque nos estamos cuidando y estamos dañando la naturaleza. Eso es una de las cosas que nos da algún indicio de que estamos con una superpoblación. Hay superpoblación también, ¿por qué? Por el daño que se ha producido, por ejemplo, del clima. Hay poblaciones que están emigrando porque donde viven no tienen agua, por ejemplo, ¿ya? O no tienen, sobre todo, a veces la problemática es política y de violencia. ¿Por qué? Sabemos que hay poblaciones que migran porque están en guerra, porque hay regímenes políticos que no les permiten vivir en libertad. Entonces, esto también nos da indicios de que hay poblaciones que se mueven, pero que hay superpoblación, podemos verlo por estos índices que tenemos en la naturaleza, ¿no? Y estos cambios que estamos sufriendo. También, por ejemplo, unos índices de superpoblación que vimos ya hace más de un mes en la noticia de Buenos Aires,
hay un índice de aumento bastante pronunciado de carpinchos en la parte delta de Buenos Aires. ¿Vieron la noticia? Ay, salen por todos lados, se cruzan por la calle. Bueno, ahí aumentó una población. Oh, ¿qué pasó? Nosotros fuimos a invadir su hábitat también, ¿no? Pero después este equilibrio se rompe. ¿Por qué? Porque hemos ido eliminando esta cadena, ¿ya? Sabemos que hay una pirámide y que cada uno tiene un depredador que los mantiene a nivel. ¿Ya? Y cuando rompemos estas cadenas, bueno, suele pasar. Por ejemplo, a veces en Estados Unidos, en algunas zonas, hay caimanes, hay cocodrilos que salen a las calles, ¿lo han visto? Esto también porque la superpoblación, hemos ido invadiendo los terrenos que ocupaban, ¿ya? Entonces, cuando una especie aumenta así, vemos el daño que puede provocar. Y nosotros, como especie humana, estamos produciendo mucho daño. Esto es evidente. Por ejemplo, un daño que todos vemos así a cada rato, es la cantidad de basura que tenemos. ¿O no? Sí. ¿Cuánta basura producimos? ¿No? Y cosas que van a demorar mucho más que nuestra vida en desintegrarse. Así que son índices que sí hay superpoblación, pero sobre todo, ¿por qué? Porque no hemos sabido lograr este equilibrio, el equilibrio de vivir en armonía con la naturaleza, pero también en vivir en armonía entre nosotros. Ya lo vamos a ir viendo en la explicación que tenemos. Chicos, queda poco tiempo, nos vamos a desconectar y nos volvemos a conectar para que no se nos corte así abruptamente.